Buen día, gente del IAE. El miércoles de Pascua, la Iglesia nos presenta para nuestra contemplación, para fijar nuestra atención y tratar de sacar de ahí enseñanzas, una de las escenas más conocidas del Evangelio, que es la de los discípulos de Emaús. Se sitúa esta anécdota de aquella primera comunidad cristiana el día siguiente del sábado de los judíos en que Jesús estuvo en la tumba, es decir, en aquello que fue, todavía no se llamaba así, el primer domingo. Pasada la jornada de descanso y de oración, dos discípulos del grupo de Jesús se disponen, una vez terminado todo el drama, a volver a su aldea de origen, que es, por lo que vemos del texto, Emaús, una ciudad cercana, a un pueblo cercano a Jerusalén. Conocemos el nombre de uno de ellos, Cleofás, y su compañero van caminando de retorno de una gran experiencia, una experiencia durísima que llena el corazón de estos hombres de un enorme desconsuelo y de una sensación, creo que hay que ser como dramáticos, ¿no? De imbecilidad, perdón por la palabra, pero se sienten absolutamente desencantados, frustrados, porque se han animado a hacerse partícipes de una experiencia que terminó en el ridículo. Un gran personaje que parecía que iba a ser el gran profeta de Israel, que ha terminado condenado por las mismas autoridades religiosas del pueblo. Y vuelven hacia su pueblo, efectivamente destruidos, reprochándose lo que han hecho y con un sentimiento de frustración enorme. En ese ir caminando, compartiendo su desazón, su tristeza, su humillación, aparece un peregrino que empieza a caminar junto a ellos. Vamos al capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, siempre también informado. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Muchas cosas habían pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Toda una imagen como para detenerse unos segundos a contemplarla, ¿no? Y les dijo: ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Tomemos el dato. Aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Hay que ponerse en el lugar, ¿no?, de Cleofás, asombrado, con un tonito casi de sobrador, como diciendo: sos la única persona que no se enteró lo que pasó. Y la alegría, lo divertido de Jesús, que les dice: ¿qué cosas? Como si no hubiera sabido lo que pasaba. Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Ahí viene la su vivencia, ¿no? Nosotros esperábamos que él sería el que iba a librar a Israel. Pero con todas esas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía, como diciendo ideas locas. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron, como diciendo obvio. Y entonces viene un diálogo en el que Jesús arranca con una invitación también desafiante. Dice: hoy insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Y entonces empieza a explicarle Jesús cómo estaba profetizado que el Cristo tenía que padecer para poder entrar así en su gloria, dice San Lucas.
quiero pasar para no alargarnos según como nos propusimos durante este tiempo. Jesús les va abriendo los ojos, llegan al punto de llegada al pueblo y entonces Jesús hace ademán de seguir y ellos lo detienen. Dice, ¿dónde vas a ir? Es tarde, quédate con nosotros. Y Jesús se queda con ellos. Esa oración de la iglesia de hoy, ¿no? Quédate con nosotros. Se sientan a la mesa, Jesús toma el pan, lo parte y ahí lo reconocen. Y en ese momento Jesús desaparece. Un dato. Jesús en la resurrección, después de la resurrección, es inaferrable. María Magdalena quiere retenerlo. Jesús le dice que no. Las mujeres se abrazan a sus pies para retenerlo. Jesús dice que no. Aparece en el camino de Emaús, después desaparece. Va a aparecer en el cenáculo, pero así como llegó, con la misma sutileza se va. Jesús resucitado no es algo que podamos dominar, no es algo que podamos retener para poder controlarlo. Jesús, quiero que de una vez por todas me saques la duda de que sos vos quien decís que sos. Una vez más, Jesús nos pide un gesto de humildad, ponernos de rodillas, buscarlo, y a veces incluso sin que lo busquemos, Jesús se va a poner a nuestro lado para invitarnos a hacer ese acto de fe. María Magdalena fue a buscarlo. Cleofás y su compañero no fueron a buscarlo, simplemente se iban con su dolor a cuestas. Jesús siempre sale al encuentro. Una nota más para que meditemos en ese Jesús resucitado, que nos bendice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.